No dicen nada. Tesalonicenses, capítulo 4, primera. Yo no tengo luz, me falta luz. Casi no veo acá. ¿Será que estoy cieguito? No, con gafas y sin gafas estoy grave. Tesalonicenses capítulo 4. La vida que ¿qué? Dice la negrilla en la versión internacional, en Reina Valera dice, viviendo para agradar a Dios. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, bendigo a los hermanos que mañana se van a ir a vacunar y van a llevar a sus niños, sus jóvenes, sus abuelos, para que estemos todos en buena armonía y en buena comunión, y cuando llegue la Secretaría de Salud a hacernos la revisión, demos buen testimonio de orden, de responsabilidad, Señor. Ahora háblanos por tu palabra, por favor, Señor, por favor, Señor, por favor, Señor. Que nuestro corazón salga tranquilo, en paz y retado a practicar lo que nos vas a enseñar. Amén. 3 personas me asombraron con el uso que le dieron a su sexualidad. Una persona vino un día a consejería, estaba muy atribulada, una señora que no era creyente. Me dijo, necesito hablar con alguien. Me dijeron que usted es buen consejero. Y le dije, bueno, eso dicen, pero me dijo, es que necesito a alguien que me escuche. Le dije, ¿qué pasó? Dijo, mi esposo me fue infiel con una compañera de trabajo. Y nosotros habíamos jurado, llevamos 5 o 6 años de casados, que el día que llegáramos cualquiera de los dos a ser infieles, se lo diríamos a la otra persona. Pero me di cuenta que él hace más de un año anda con esa mujer, y hace un mes me dijo ella, un amigo me llamó y me dijo, mire, él está en tal lugar, y yo me fui y efectivamente comprobé. Y le dije, ¿por eso tiene su dolor? Dijo, no, es que eso me pegó tan duro que un día yo estaba en el centro y me encontré con un compañero del bachillerato, un amigo, y entonces me dijo, te veo triste. Dijo, sí, tengo mucha tristeza en mi corazón. Caminamos a la cafetería, y fue y la llevó y se pusieron a tomar algo ahí, y le contó ella a él, y entonces entre charla y comentario y tal, terminaron en un motel. Y entonces ella dice, yo llegué allá y yo no sabía qué hacer, pero al mismo tiempo quería hacerlo, solo con un propósito, pastor. Le dije, ¿cuál? Dijo, vengarme de mi marido. Sexo por venganza, dije yo. Otra chica que asistía a esta iglesia, le llamé, le busqué porque no volvió a la iglesia. Se consiguió un novio inconverso y lo trajo a la iglesia un par de veces. Aquí llegó con él y yo le dije, mujer, eso no es de Dios, tenga cuidado, asegúrese que él sea un buen cristiano. Pues al final resultó lo que tenía que suceder, y entonces me contó, me dijo, pues ¿se acuerda, pastor, cuando yo lo llevé a la iglesia? Le dije, sí, me acuerdo que tú llevaste un par de veces a ese muchacho, que tú me dijiste que no era creyente, pero que era tu novio y que lo amabas, y ella te llama, pues pastor, yo lo llevé a la iglesia, y luego él me dijo, así como yo te obedecí, te acompañé a la iglesia, ahora yo quiero que me acompañes al motel 5 estrellas. Y me llevó al motel, pastor. Sexo por negocio, por intercambio. De todo en la viña del Señor, ¿cierto? Otra muchacha que resultó embarazada hace como unos 10 años aquí en la iglesia, y el hombre no le respondió. Él la amaba supuestamente, ella también, y a los 6 meses con su barriguita de embarazo, yo hablando con ella, me dijo, pastor, le dije, cuéntame qué te llevó a eso, y cuéntame qué pasó con Vitorino. Y me dijo, no, Vitorino se fue y se largó, y hasta el día de hoy no lo he vuelto a ver.
Y entonces le dije, bueno, ¿y usted por qué empezó a tener actividad sexual con su novio en ese tiempo y se dejó embarazar? Dijo, pastor, es que yo lo amaba mucho, 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 mucho. Y yo le di sexo para retenerlo. Tremendo, ¿no? Sexo por venganza, sexo por negocio y sexo para retener a la otra persona. ¿Quiere escuchar lo que dice la Biblia sobre un aspecto de la sexualidad nuestra? Vaya conmigo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, o como dice Reina Valera, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno, dice el versículo 6, dice, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza las instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien le da a ustedes su Espíritu Santo. Amén, amén y amén. La Biblia habla mucho de sexo, o de sexualidad más bien. Y como todos los dones que Dios le da al ser humano, los dones de Dios son malos, perversos, para la tortura nuestra, para avergonzarnos. Amén. Como todos los dones que el Señor le da al ser humano son, la sexualidad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta, como la voluntad de Dios. Solo que nuestro pecado pervierte el uso que Dios quiere que le demos a la sexualidad en nuestra vida y como cristianos. Y entonces yo le quiero seguir insistiendo en el tema de Tesalonicenses. Tesalonicenses es una carta muy linda porque presenta una vida cristiana triunfante, una vida cristiana abundante, una vida cristiana próspera. Y yo le quiero hablar en esta noche de dos caminos a la prosperidad. Dos caminos a la prosperidad. El primero es: controle su sexualidad con el dominio propio, que es lo que Pablo nos está diciendo acá. Controle esa sexualidad que el Señor le dio a usted. ¿A cuántos Dios nos dio la sexualidad? ¿A cuántos le dio deseos sexuales? El diablo no le pone deseos sexuales. No es que el diablo es un ángel y la Biblia dice que los ángeles ¿qué? Don Bonilla, ¿cómo son los ángeles en cuanto al sexo? Son asexuales, no homosexuales, no, son asexuales, es decir, sin sexualidad. Entonces no me venga a decir que es que esos deseos que a veces tenemos, que nos toca coger un martillo y un bloque de hielo, son del diablo. No, son los deseos naturales que Dios ha puesto en usted y en mí como ser humano, como criatura hecha a su imagen y semejanza. Y como todo deseo en nuestra vida hay que controlarlo. Mire lo que dice el versículo 4 de la epístola: que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Me llama la atención que Pablo, en la primera carta de los Corintios, cuando está hablando del matrimonio, capítulo 7, dice que las parejas no deben dejar de tener actividad sexual porque el diablo puede tentarlos si no tienen dominio propio. Y escúcheme bien, un cristiano llamado a la pureza sexual debe echar mano del fruto del Espíritu que se llama, no demonio propio, sino dominio propio.
Permítame decirle lo que vivía Pablo en su época. Era una generación, era una sociedad donde se practicaba toda clase de desviaciones sexuales. Ahí está en Primera de Corintios capítulo 1 y 2, presenta al hombre romano y griego de la época, y qué cosas más horrorosas, dice Pablo, que vivían ellos y practicaban. En Primera de Corintios capítulo 6 habla también de aquí y de allá. Y ahora en Corinto, en Tesalónica, pues Pablo se da cuenta que en la iglesia hay hermanos que no saben controlar sus impulsos sexuales, y él les da esta recomendación, esta exhortación, como nos la da el Señor hoy a nosotros, que nos apartemos de fornicación y de toda clase de inmoralidad sexual. En este caso, la fornicación es para los solteros. ¿Cuántos solteros hay en esta noche? ¿Normales cuántos hay? Solteros normales. ¿Y empedernidos? Ya estoy viendo a 5 acá, vea. 1, 2, 3, 4 y 5 solteros empedernidos. Usted que es soltero, aprenda del Señor en esta noche que Dios le dio un don en el fruto del Espíritu que se llama dominio propio, para que pueda sujetar. Número 2, mire lo que dice el apóstol. Dice que se aparte de fornicación. Y en todos los casos que yo he visto de fornicación, los muchachos de esta iglesia pues tienen desenfreno en su sexualidad, no porque aborrezcan la sexualidad, las relaciones sexuales, todo lo contrario. Y entonces tampoco son amiguitos, son novios. Y usted que consiguió esa novia o ese novio en la iglesia, no se arrime tanto a él ni tanto a ella, porque le falta casarse para que pueda dormir arrunchado. Amén, Ariel. Mientras tanto, siga durmiendo con la almohada. Don Jorge David, abrace la almohada. Pero mira lo que dice el apóstol: apártese. Caricias del cuello para abajo son más peligrosas que un enano con una navaja de afeitar. Apártese. Número 2, luego viene la indicación para nosotros los casados. Que cada uno, versículo 4, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, o a poseer su propio vaso en santidad y honor, y se refiere al ser humano o a la esposa, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, dice el versículo 5. No como los paganos, sin dejándose llevar por los malos deseos, como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Y aquí viene la otra cara de la moneda. Ya no es con los solteros, ahora es con nosotros los casados. Y en una sociedad tan dada a la sexualidad, mire, si hay negocios que funcionan en esta ciudad y que los abrieron en plena pandemia, fueron los moteles. Y la inmoralidad de una ciudad se mide por la cantidad de moteles y residencias que tiene. Ibagué está en los primeros lugares. Hoy que estaba estudiando esto, estaba leyendo el testimonio de un muchacho que decía él: estoy luchando fuertemente por aprender a tener a mi esposa y la vida sexual de nosotros, como dice la Biblia, no en pasión de concupiscencia. Decía él: porque yo antes de conocer a Cristo viví en la vida de los moteles, en la vida licenciosa, y recibí por lo menos 2 enfermedades venéreas. Porque es que el no poderse controlar le trae a usted perjuicio a su salud. Un día una hermana me llegó aquí
enojada y decía: pastor, yo quiero matar a ese desgraciado mi marido. Le dije: espera, hermana, oremos primero y después lo mata. ¿Qué pasó? Dijo: pastor, fui esta semana al médico y me remitieron y me hicieron todos los exámenes y poseo una enfermedad venérea. Y pastor, usted y la iglesia y todos los hermanos saben que yo soy fiel a mi esposo, pero el bellaco aquel se iba y se metía en cualquier lugar y le trajo la enfermedad y se la prendió a ella. Por eso ella lo quería hacer lo mismo que hizo la ecuatoriana con el amigo ese gringo, que la hermana cargaba unas tijeras y a mí me tocó quitárselas. Entonces, hay esposos que creen que su esposa es para pasiones vergonzosas, como dice la Biblia, para cosas raras y extrañas, y la persona que no sabe controlar con el fruto del Espíritu llamado dominio propio, se dedica a la pornografía y todo lo que ve en la película pornográfica quiere hacerlo con su esposa. En cambio, las mujeres no sufren de eso. Ellas no tienen esas malas intenciones. Amén. Mentirosas que son. Y mire cómo debe el cristiano manejar su sexualidad en el matrimonio. Dice: en santidad y honor. Ese hombre con que usted se acuesta para tener relaciones sexuales, esa mujer con la cual usted se esconde allá detrás de la cocina para tener relaciones sexuales, es una mujer santa, es una mujer que se merece el honor, es un hombre que se merece el honor. Ojo con las pasiones de la concupiscencia. Es que, pastor, me decía un muchacho, yo vi en una película que él se tiraba de un segundo piso a la cama, y yo también quiero hacer eso con mi esposa. Tenga cuidado, porque lo más seguro es que termine en las 60, ya por lo menos 60 días hospitalizado. ¿Sí ve la Biblia lo lindo que es? ¿Cómo habla? ¿Cómo se mete con nuestra vida? Entonces, si usted quiere ser un cristiano prosperado, controle su sexualidad. Mire, cuando usted y yo como casados cometemos el pecado llamado adulterio, ¿los solteros qué cometen? Los casados adulterio. Mire lo que viene sucediendo el versículo 6: agravio, defraudación al hermano. Siempre en el adulterio hay una víctima que recibe todo el peso de la maldad. Pastor, y los solteros pues también. Pero siempre que no controlamos, que nos salimos de madre, que no sabemos controlar nuestra sexualidad, entonces otros van a sufrir. Permítame todavía ser más explícito, porque usted está muy atendiéndome mucho esto. Me voy a extender hasta las 9 de la noche. Gracias por ese interés. Tiene una carita que dice: dele más, pastor. Muy bien, voy para allá. Todo hombre desea tener como compañera sexual en su vida matrimonial a una mujer que haya sido virgen y pura. No, ustedes son raros. Qué pena. Repito entonces, todo hombre cristiano, de verdad, temeroso de Dios, quiere tener como compañera sexual a una mujer virgen, pura y limpia. Quiere casarse con una mujer así. Pastor, eso ya vivimos un tiempo donde, no, el anhelo de un corazón temeroso de Dios es casarse con una compañera que sea pura y virgen. Y toda mujer cristiana quiere casarse con un hombre que no haya tenido un recorrido sexual, que también sea puro y llegue virgen al matrimonio. Esa persona. 2, todo papá y toda mamá desea que su hija se vaya a tener sexo con su esposo después de haberse ¿qué? Todo hermano, abuelo, tío de esa muchacha
de ese muchacho quiere que haya sexualidad después de que se hayan casado. Cuando no ocurre eso, le causamos prejuicio a las personas. Matamos los sueños de un padre, de una madre. Matamos los sueños de una muchacha, de un muchacho, de una mujer casada. Por eso Pablo dice, ¿producimos qué? Agravio. ¿Qué es eso? No sé, pero eso suena terrible, hermano. Y fraude. Y entonces dice el Señor, si usted no se controla con saber que le va a causar daño a la otra persona, hablo de los solteros que va a tener fornicación, hablo de los casados que vamos a tener adulterio con otra persona, si usted no le mueve el daño que pueda causar, mire la segunda razón que le da el Señor. ¿Cuál es? Yo soy ¿qué? Vengador. Dios te dará pao. O sea, pastor, ¿me manda al infierno? No. Conozco el caso de un muchacho que era fanático del fisiculturismo y en esos gym, o yo no sé cómo se llaman, gimnasios, conoció a una muchacha que estaba medio en pelota ahí y pusieron a hablar y se fueron de rumba y la dejó embarazada esa noche. Y nunca más la volvió a ver, pero cuando la vio le trae una demanda por alimentos. Y dice el hombre, pastor, desde ahí mi vida ha sido un caos porque ha ido temporadas sin trabajo y usted sabe muy bien que esa pena con trabajo sin trabajo hay que reunir, hay que cumplir. Entonces mire que no necesariamente es que Dios me va a mandar al infierno, es que me va a castigar de una manera terrible frente a eso. Y hermanos, me voy por el otro lado porque me fui por el lado oscuro. Termina este pasaje diciendo el versículo 7, ¿no nos ha llamado Dios a qué? A inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Algunos piensan que inmundicia es ese para un burdel por allá en la 19 de los oscuros donde salen malos espíritus y malos olores. No, la inmundicia es tener relaciones sexuales cuando soy soltero, con mi novio o con mi novia, cuando soy casado con otra mujer, con otro hombre que no es mi esposo o mi esposa. Eso se llama inmundicia. Para Dios es visto la sexualidad fuera del matrimonio como ¿qué? Inmundicia. Entonces, no practique la inmundicia en ninguna de sus facetas. Si su novia lo está persiguiendo y le dice que le dé una prueba de amor, que es que usted no la quiere, dígale, mi amor, yo la quiero mucho, pero no me haga inmundo. Y si su marido o su esposa le dice que mire que es que una amiga está practicando los tríos y que eso le ha ayudado mucho en su matrimonio, dígale, no vayamos a la inmundicia, vivamos en santidad sexual. Un paso para una vida próspera es controle su sexualidad con el dominio propio. Pastor, pero yo no puedo, pastor. Entonces cómprese un martillo y cárguelo en el bolso, échelo en la moto o en el carro y cada vez que los deseos se quieran ¿qué? Salir de madre, coja ese martillo y dele duro al dedo chiquito. No, pastor, un martillo pesa mucho, entonces cárguese un termo con harto hielo. Y cuando vea que no se quiere controlar con el fruto del Espíritu, con la oración suya, sus deseos sexuales, llene los zapatos suyos de hielo. O en otra parte póngasela, pero no se deje sacar del dominio que el Señor le ha dado a usted y a mí, porque no somos animales. ¿Saben qué falla la teoría de la evolución? En que nos convierte en animales. Y le enseñan eso a los muchachos. Pues ¿qué hacen los animales? ¿Viven con qué? Con pasiones, con celos, y el momento que le da, mira, ya está la paloma esperando al palomo. Usted y yo no somos animales, somos seres
inteligentes, creados a la imagen de Dios y podemos dominar nuestras pasiones sexuales. Y si es mucho el calentamiento, dice Pablo, cásese. ¿Qué es mejor, casarse que estarse quemando? Por eso a partir del año entrante toda pareja de novios tendrá 6 meses en esta iglesia para colocar la fecha de su matrimonio. ¿Lo escuchó bien? Gracias. 6 meses. Póngase de pie. Así es que doña María José, si va a conseguir novio, tiene 6 meses para poner la fecha del matrimonio. Y si no, le doy una carta allí para la 19, que ya el cura es amigo mío y me la recibe con mucho amor. Quiero que hagamos 3 cosas. Como hay solteros y hay casados en esta noche, yo quiero que todos oremos para que Dios nos siga dando dominio propio. Dominio propio. ¿Qué hice yo cuando era más joven y más bello de lo que soy ahora siendo soltero? Yo fui 5 años pastor soltero y por supuesto otros años cristiano soltero y no caí en prácticas inmorales. ¿Qué hice? Pastor, ¿usted compró un martillo? No, tampoco. Consagré mi vida sexual a Dios y le prometí al Señor que no tendría relaciones sexuales hasta cuando me casara. Y así fue. Dígale al Señor, al uno y al otro, que nos dé dominio propio sobre nuestros deseos sexuales. 2, mire la sexualidad como un regalo de Dios, pero como regalo que viene de nuestro Padre Celestial vamos a usarlo bien. Y número 3, ore por su esposo, ore por su esposa, ore por sus hijos solteros, papá y mamá que estás aquí. Padre nuestro, gracias por la palabra, por este primer camino, Señor, para ir a la prosperidad cristiana, el poder dominar nuestra sexualidad con ese maravilloso fruto que se llama el dominio propio. Dios, sí podemos sujetar con la llenura del Espíritu, con el consejo de la palabra, nuestros deseos sexuales, seamos solteros, seamos casados, Dios. No tenemos que caer en fornicación ni adulterio. Señor, ayúdanos a los solteros a dominar, a controlar, a sujetar, como dice Pablo, su propio cuerpo. Que lo mantenga su cuerpo ocupado, porque cuando hay mucho tiempo para mirar el internet, el celular, para pensar en escenas sexuales, lo más seguro es que caigamos como solteros en fornicación. Padre, que tengamos disciplinas espirituales, disciplina de llegar cansado a dormir si soy soltero, por el ejercicio, por el caminar, por el correr, por mantener leyendo, por mantener haciendo oficio. Y ayúdanos a los casados también a ejercitar dominio propio. Y agradecemos la sexualidad que nos has dado a aquellos que hemos dado el paso de vivir casados, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros delices sexuales, porque tu palabra dice en esta noche que tú vengarás esas conductas, que tú castigarás, que tú traerás juicio, Señor. Líbranos, porque quien practica el sexo ilícito está propenso a pérdidas económicas, a pérdida de la buena salud, al complejo de culpa, al rechazo, al sentirse miserable, Dios. Y oro por mis hijos solteros, Dios. Oro por cada uno de ellos, que tú les des dominio propio, Señor. Y bendigo a los jóvenes que están aquí en esta noche. Y algunos que tienen compromiso de noviazgo, el año entrante, Señor, tendrán que decidir la fecha del matrimonio. Y pido a Dios que les ayude a lograr eso, y si no, que puedan terminar esa relación, porque se unieron en noviazgo, no solamente por el color de los ojos, las manos lindas,
y la espiritualidad, sino porque también tienen una fuerza y un deseo sexual el uno por el otro, Señor. Gracias por ser claro con nosotros y usarme a mí como pastor de esta iglesia para dar tus consejos. Amén, amén y amén. Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.